Muy buenas tardes, querida teleaudiencia, bienvenido, que el Señor les bendiga. El placer de poder reencontrarnos semana a semana con el gozo de poder llevarles a ustedes la palabra de Dios, traerles palabras de vida, traerles palabras de esperanza para aquellas almas atribuladas por el pecado, que muchas veces ni cuenta nos damos, pero nos damos cuenta de las manifestaciones o de las consecuencias secundarias que el pecado nos deja en nuestras vidas, pero tenemos que atacar la raíz del árbol malo para que ese árbol malo cese de dar ese fruto de muerte que es el pecado. Y el Señor Jesucristo es lo que hace, arranca ese árbol maligno del pecado de nuestra vida, de nuestro corazón. Él nos lava, Él nos regenera con su Espíritu Santo. Él pone en nosotros otros deseos, otros gustos, conforme a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía ya en el libro a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mis pecados. Y eso es lo que el Señor vino a hacer. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, el ladrón, dijo el Señor Jesucristo, refiriéndose a Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo del Evangelio, el enemigo de la Biblia, el enemigo de tu alma, ese ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Así que uno tiene que ver, tiene que poner su vida en esta balanza espiritual. ¿Y en qué plato está nuestra vida? ¿Está en el plato del pecado, de la muerte, o está en el plato de la vida eterna, de la vida abundante que Jesús promete y que es realidad? Esto no son palabrerías, si bien hay palabreros de todo tipo en estos tiempos, pero el Señor no es un palabrero. El Señor dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y es el único que puede pronunciar eso. Las palabras de Jesús tienen poder para transformar tu vida, cualquiera sea tu situación, querido amigo, amiga, joven, jovencita, niño, niña, anciano, anciana que nos estás viendo, cualquiera sea tu situación, mientras hay vida y esperanza de recomponer nuestra vida, de pedir perdón, de agachar la cabeza y decir: Señor, yo he vivido mi vida, la he desperdiciado, como hizo el hijo pródigo cuando vio que estaba en aquel corral alimentando a aquellos cerdos y no tenía ni qué comer, había arruinado su vida lejos del Padre, había desperdiciado lo que el Padre le había dado, lo había malgastado. Y así es el hombre, malgasta su vida lejos del Padre Celestial, lejos de la voluntad de nuestro Padre, y cuando queremos acordar estamos en el chiquero del pecado, apacentando los cerdos que atormentan nuestra conciencia cautiva. Entonces, ¿por qué estás esperando tanto tiempo? Quizás eres de esas tantas personas, y gracias a Dios que miran este programa, que les gustan, pero no te conformes con eso. El diablo va a querer que te conformes nada más que con esto, ¿no? Hay mucho más. Cristo es una fuente inagotable de vida. Hay mucho más. Hay una iglesia, un pertenecer a un cuerpo, un ministrar a un cuerpo, un crecer en un cuerpo que es la iglesia. Es la iglesia. Y eso es hermoso, pertenecer al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos tú y yo, almas que han sido salvadas, almas que han sido redimidas y hemos sido puestos ahí no por méritos propios, sino por la gracia de Cristo para seguir edificando el cuerpo espiritual del Señor, que es la iglesia. La iglesia no es física, la iglesia es espiritual. La iglesia somos los creyentes, aquellos que el Señor ha comprado a precio de sangre. Es hermoso el Señor Jesucristo. Fuera de Jesucristo, las cosas de este mundo parecen lindas, pero no las son. Tiene que estar el Señor Jesucristo en nuestra vida para que realmente veamos las cosas como Él las ve, para que realmente valoremos las cosas como Él las valora. Recuerda, Jesús vino a dar vida y vida abundante, pero el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y vaya que vemos tristemente la obra del diablo en los seres humanos, cualquiera, pobres, ricos, intelectuales, no intelectuales, doctos, indoctos, con mucho estudio, con poco estudio, con cultura, sin cultura, no importa. El pecado no hace acepción de clase ni de persona.
No, pero Jesucristo tampoco. Jesucristo es un Salvador para todos. Hay que venir, hay que creer. Y esos brazos hoy están abiertos. Por eso queremos invitarte una vez más a que estés reflexionando. ¿Qué has ganado en estos años de vivir sin Cristo? La vida se hace cada vez más miserable, a menos que encontremos la senda de la vida eterna. Buenas tardes, Pablo. Parecido, rumbeamos uno de los apóstoles. Estaba pensando en un pasaje del apóstol Pablo, pero me lo guardé para después. Qué bueno, y me traicionó la conciencia. Bueno, vaya el saludo cordial a la teleaudiencia de Canal 8. Agradecido una vez más por poder estar visitándoles. Pero qué lindo el sentir del pastor en hacer ver al amigo oyente de que no se conformen solo con este tiempo que Tele 8 ofrece. Por más que Tele 8 se esfuerza en volver a pasar el programa y usted lo vuelve a ver, pero es necesario que pongamos nuestro mecanismo en marcha y arrimarnos, acercarnos físicamente a la casa del Señor. Es un lugar muy agradable también porque si bien los que llegamos somos todos pecadores, pero creemos en el amor y en esa fidelidad del Señor, que Él nos defiende ante el acusador, ¿no? Es constante en estar acusándonos y señalándonos, pero nuestro Señor Jesucristo es el mejor abogado que puede existir, porque Él con esa obra maravillosa que hizo nos ha concedido esa libertad, esa vida para transitar en sus reglamentos, en sus estatutos, en su enseñanza, que es lo aconsejable hoy en día para poder superar tantos trances, ¿no? Porque sin Cristo lo bueno no dura, se diluye, suceden muchas dificultades, es diferente la situación, es diferente. Pero no dude, arrímese a la iglesia, les esperamos. Estamos como iglesia constituido acá en el barrio Artigas de la ciudad de Mercedes. Estamos en la calle 18 de julio al 1250, pasando Piedras al sur, de la escuela 99, un poquito para arriba, ahí en el repechito, ahí está la iglesia. Son todos bienvenidos. Tenemos distintas actividades en la semana para que se puedan integrar, puedan participar, puedan ir a escuchar, realizar las preguntas, las consultas que ustedes sientan, vayan deduciendo que está sin aclarar. Ahí es el lugar, uno de los lugares para poder hablar y profundizar de esos temas. Estamos en 18 de julio 1250. Ahí tenemos actividad los martes a las 17:30 horas. Es el culto de oración. Arrímese, no tenga duda, es un tiempo excepcional para estar en comunión, orando a nuestro Señor por distintos temas, y es aconsejable también que nos visiten. También como iglesia los miércoles a las 15:30 horas tenemos estudio bíblico ahí mismo en la iglesia del barrio Artigas. También es muy interesante el aprender, profundizar y conocer más la enseñanza que el Señor ha dejado, ¿no? Es un tiempo maravilloso, pasa rapidísimo, hay temas y uno se enfrasca con ese tema de estar estudiando, ¿no? Y los sábados es la actividad para niños y jóvenes a las 10:30 de la mañana, está la escuela bíblica, puede acompañar a sus chicos, puede ser parte de la tarea, les esperamos, arrímense, es un buen rato ahí. Y los domingos a las 17:30 es el culto central de toda la iglesia. También hay lugar para usted, arrímese tranquilamente, hay lugar, arrímense, les esperamos. Es un tiempo único, es el Día del Señor, hay que reconocerle vez tras vez, exaltar, es decir, cantarle a Él porque se lo merece, por esa maravillosa obra, porque es un tiempo ideal para estar acercándose al trono de la gracia, ¿no? Esa gracia que es algo que no merecemos, pero ese Señor muy bondadoso ha pensado en nosotros y ha concedido algo maravilloso. Les esperamos domingo 17:30. Son todos bienvenidos, así que la invitación ya está extendida a su persona. Vamos a estar escuchando un himno y luego vamos a pasar a la palabra de Dios.
Solo en la Escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey, mi rescate consiguió por la sangre que vertió. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Fiel, tengo nueva vida en él. Me encontró mi buen pastor y en sus brazos salvo soy. Solo en Cristo venceré, es la roca de mi ser. El maligno rugirá, mas su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Muy bien, amigos, vamos a pasar entonces a la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 16. Vamos a estar leyendo ahí el versículo 4. La palabra de Dios dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí, haré llover pan del cielo para que vosotros y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Bueno, rápidamente para ubicarnos en el contexto de este pasaje, se trataba de la nación de Israel. Dios los había rescatado de Egipto y ahora andaban en el desierto rumbo a la tierra prometida. Debían de cruzar el río Jordán para luego conquistar las tierras de Canaán, las tierras que Dios les había prometido, pero debido a la rebelión y a la incredulidad de los israelitas en el desierto, entonces Dios los disciplinó, y un viaje que llevaría quizás un mes
en cruzar ese desierto, demoró 40 años dando vuelta alrededor del desierto porque no creyeron a Dios. Y entonces vemos aquí que Dios hace un milagro extraordinario, les envía una comida del cielo. ¿Por qué? Porque ellos estaban murmurando, ellos estaban quejando en contra de Moisés y Aarón, que eran los líderes que Dios había levantado para que los lideraran en ese peregrinar en el desierto, y ellos no estaban conformes, los israelitas no estaban conformes, pero en realidad no era con Moisés y Aarón la cosa, era con Dios. Moisés y Aarón eran simples hombres comunes y corrientes, el problema era con Dios, y tampoco fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue el Señor Dios quien les dio ese pan del cielo. Entonces, cada mañana ellos tenían que levantarse y juntar aquel pan. Dice que este pan era como hojuelas de maíz, ¿vio? Como un cereal, era parecido a un cereal, y ellos tenían que juntarlo. Pero el versículo 15 dice que ellos se preguntaron, ¿qué es esto? Al otro día, nunca lo habían visto, nunca lo habían comido a este pan del cielo, y ellos se preguntaron, ¿qué es esto? Y esa palabra en hebreo es maná. De ahí viene el nombre de ese pan del cielo, porque los israelitas dijeron, ¿qué es esto? Pero ese pan celestial, sus funciones fue muy temporal. Su función era simplemente alimentar el cuerpo, y al otro día necesitaban otra vez volver a juntar porque tenían hambre. Sin embargo, transcurre la historia del pueblo de Dios y venimos a la plataforma cuando el Señor Jesucristo está ministrando en aquella tierra antigua de Palestina, y el Señor Jesucristo nos empieza a enseñar acerca de esto que ocurrió, pero ahora le va a dar el verdadero cumplimiento y significado de este maná, de ese pan de Dios que descendió del cielo. Y para ello tenemos que ir entonces rápidamente al Evangelio de Juan en el capítulo 6, y ahí nos vamos a ubicar rápidamente, porque el Señor en ese capítulo 6 del Evangelio de Juan había hecho grandes prodigios y milagros. Se nos dice en el capítulo 6 que el Señor alimentó una multitud de 5.000 hombres, y se calcula que ahí simplemente dice hombres, pero había mujeres y había niños, así que quizás eran 10, 12 o 15.000 personas. El Señor hizo un prodigio impresionante alimentando a las personas con pan y peces, hizo una multiplicación, algo digno solamente del Señor, esa obra. Nada ni nadie puede repetir esos milagros que hizo el Señor Jesucristo. Entonces dice que la gente comió hasta saciarse. Es más, dice que sobró, y el Señor mandó a sus discípulos que juntaran en canastas todo lo que había sobrado. Entonces dice que el Señor se apartó de ahí, se fue. Al otro día la gente sentía hambre otra vez, porque eso es lo común del ser humano, comemos hoy y mañana vamos a tener hambre otra vez. Y dice que se preguntaban, ¿y dónde está Jesús? Y dice que la multitud se empezó a preguntar dónde estaba Jesús, y salieron a buscar al Señor Jesucristo, y lo querían hacer rey al Señor Jesucristo. Claro, este realmente, dice, es el enviado del Señor por ese milagro que había hecho, pero lo buscaban con un motivo equivocado, porque el Señor les dice en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Lo buscaban porque seguro, este hombre hizo un milagro, con 2 panes y 5 peces alimentó a más de 5.000 personas, escúchame, y lo salieron a buscar por eso, porque querían que Jesús simplemente les abasteciera las necesidades físicas, como aquel pan que descendió en el desierto solamente suplía las necesidades físicas. Pero Jesús va mucho más allá. Jesús no vino por nuestras necesidades físicas, y esto hay que entenderlo, porque hoy en día hay un evangelio trastocado, hay un evangelio aguado y hasta un evangelio falso que le promete justamente otra vez el pan físico. Pero Jesús va mucho más allá de esto, porque el Señor dice, trabajen, pero no por la comida que perece, como ese pan que ellos habían comido. Eso pereció, al otro día necesitaban más, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y mire cuál es la obra que Dios quiere que pongamos. Versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es? Que creáis
dice, en el que Él ha enviado. Y esta frase en el capítulo 6 de Juan aparece por lo menos 5 veces. Aquí lo encontramos una vez. En el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, otra vez está usando la palabra querer, el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No es que quizás, no, tiene vida eterna. Y también en el versículo 69 dicen: y nosotros hemos creído, los discípulos, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque ahí otra vez se encuentra la frase: nosotros hemos creído. Entonces, ¿cómo nos apropiamos de este pan del cielo, que es la persona del Señor Jesucristo? Él está hablando en un lenguaje figurado. Es creyendo en Él. Es creyendo en Él. Porque el Señor dijo en el versículo 32 de Juan 6, Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y Jesús acá empieza a hablar con un lenguaje figurado. Dice: ese pan que los israelitas comieron en el desierto, ese no era el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el pan del cielo. Aquel pan que bajó sí del cielo, pero solamente suplía las necesidades físicas. Yo suplo la necesidad más grande que tiene el ser humano, que es el hambre espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de ese Mateo 5, capítulo 6. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Entonces empieza por ahí, porque si no empezamos a buscar a Jesús como lo buscaba la gente, para que Jesús me sane, para que Jesús me haga rico, para que Jesús me cumpla mis caprichos. Y se escucha mucho en un evangelio falso hoy en día, que Jesús te va a dar esto, que Jesús te va a dar... No, Jesús lo único que promete es la vida eterna. Es el perdón de los pecados y la vida eterna. Después vamos a tener problemas como cualquier otro ser humano. Nosotros nos enfermamos, nosotros nos duele la cabeza, nosotros muchas veces andamos angustiados, como decía Pablo, tenemos tristeza. No es todo sonrisa de oreja a oreja, eso es mentira. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. A mí personalmente, en lo muy personal, me molesta mucho cuando hay gente que le promete a la gente Villa y Castilla. Entonces la gente empieza a seguir a otro Jesús, no al Jesús de la Biblia, y empiezan a seguir a un Jesús que solo les va a suplir lo que ellos quieren, no lo que ellos necesitan, porque lo que Jesús ve acá es lo que el hombre necesita y no lo que el hombre quiere. El hombre quiere vivir una vida hedonista hasta que muera, quiere vivir cómodo, quiere vivir bien, quiere hacer esto, lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Si hacen un falso Cristo y en vez de ser el Cristo de la gloria, ¿sabe lo que pasa? Es un pelele, es un genio de la lámpara, Aladino. Entonces, cuando yo lo preciso, lo froto y me cumple todas las necesidades. Entonces Jesús dijo: cuidado, ustedes me están siguiendo porque ayer comieron y se llenaron, pero dice: no trabajen por eso que perece. Estas cosas del mundo, el mundo y sus deseos pasa, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago es más enfático. Santiago dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces es muy clarito el Señor Jesucristo, porque los judíos le decían al Señor que sus padres habían comido el pan del cielo y que esto que el otro, y el Señor les empieza a interpretar, porque ese pan de Éxodo 16:4 que leímos al principio, ese pan es un símbolo, es un tipo del verdadero pan, y ese pan suple todas tus necesidades. Todas tus necesidades. Ese Cristo es completo. Esa obra que Él hizo en el Calvario es perfecta. No hay que agregarle, no hay que quitarle. Por eso cuando Él estaba agonizando antes de morir dijo: consumado es. Esta obra se llevó a cabo de principio a fin. Por eso ahora la obra nuestra, ¿cuál es? La leímos. Y esta es la obra, dice, que creáis en el que me ha enviado.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y una vez que nosotros creemos, empezamos a alimentarnos de ese pan del cielo, que es la persona del Señor Jesucristo. Porque Él dice, yo soy el pan del cielo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El mundo se está muriendo de hambre. Atrás de religiones, atrás de hombres, atrás de políticos, atrás de ideologías, atrás de cosas que lo están matando de hambre. Este es el pan del cielo que necesitamos, el Cristo de la Biblia, no el Cristo de las religiones falsas. No ese Cristo que se parece más a un genio de la lámpara Aladino o un psicólogo psiquiatra que nos va a solucionar todos los problemas. No, el Cristo de la Biblia. El Cristo que nos ofrece el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Y hasta que muramos, caminar con Él en comunión, pase lo que nos pase. Y nos van a pasar muchas cosas feas. Porque Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pablo le dijo a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Y también le decía, sufre penalidades como buen siervo de Jesucristo. Así que mentira es que vengas a Cristo y se te solucionan los problemas. Eso es mentira. Eso es mentira. El problema que Jesús quiere solucionar es el problema de nuestro pecado y de la rebelión que tenemos con Dios para que nos reconciliemos con Dios. Eso. ¿Y cómo se hace eso? Cuando yo como de este pan que mi espíritu necesita, que es la persona del Señor Jesucristo. Y ese pan está dispuesto a todo el mundo. Ese pan está dispuesto para ti en esta tarde. Si vienes a Cristo por medio de la fe, si pones toda tu confianza y tu esperanza en Él, entonces dice el Señor que no tendrá sed ni hambre jamás. Qué lindas promesas las del Señor, pero hay que creerlas. Hay que creerlas porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tengo que tener fe en esto, no en ningún hombre, no en ninguna religión, en lo que Cristo me está diciendo por medio de la Escritura. Esto me está diciendo el Señor. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, y ahí estás incluido tú. ¿Por qué no vienes entonces a Él? Jesús está diciendo, el que a mí viene, acá no hay misterio ninguno. El que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, nunca tendrá hambre. Mira la promesa que te da. Estás hambriento de paz, de justicia, de esperanza, de fortaleza. Bueno, tienes que venir y nutrir tu alma con este pan. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Tienes que estar en Cristo, vivir para Cristo. Dice, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y ahí está el problema. No creemos en Cristo. No creemos en Cristo. No queréis venir a mí, dijo el Señor Jesús, para que tengáis vida eterna. Hay un problema en nuestro corazón de rebelión, de incredulidad y no creemos en las palabras de Dios. Y como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es por la fe. Hemos leído que uno come de ese pan por medio de la fe. Por medio de la fe. Quiera Dios te conceda el arrepentimiento y la fe en esta tarde para conocer a Cristo y que puedas nutrir tu alma con este pan y tener vida eterna. Muchas gracias, queridos amigos, realmente contentos de poder estar una nueva semana y llevándoles la palabra de Dios para ustedes. Gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga. En la cruz